Hablemos sobre la administración del capital de trabajo. ¿Qué es esto? Bueno, la administración del capital de trabajo se refiere al manejo de todas las cuentas corrientes de la empresa, que incluyen todos los activos y pasivos corrientes. Este es un punto esencial para la dirección y el régimen financiero. Gestionar el capital de un trabajo es una función que consiste en planear, ejecutar y controlar el manejo de los componentes del capital de trabajo y sus adecuados niveles de calidad. El capital de trabajo neto es la cantidad de dinero que requieres para financiar la operación de una empresa. El concepto no es menor, pues asegura una gran medida el éxito de un negocio, ya que es el recurso que se requiere para el ciclo operativo del mismo. Los elementos que constituyen el capital de trabajo son los siguientes. Fondo para comprar un inventario o en algunos de los casos los fondos para la producción y la compra de la materia prima. Segundo, el capital para el pago del personal con el que contará el negocio. Tercero, la cantidad de dinero para los gastos fijos. Cuarto, cualquier cantidad que sea un pago realizado de manera periódica, ya sea semanal, mensual, quincenal, etc. Pero al final del día, ¿cómo se calcula el capital de trabajo? Bueno, el capital de trabajo se obtiene de los activos a corto plazo menos los pasivos a corto plazo, es decir, los activos circulantes que pueden incluir ya sea inventario, el efectivo que se tiene, las cuentas bancarias, cuentas de inversiones, a corto plazo o cuentas por cobrar. A este le restas los pasivos circulantes, los cuales pueden ser deudas con terceros a corto plazo. ¿Todo esto para qué? ¿Cuál es el objetivo del capital de trabajo? Bueno, eso es sencillo. El objetivo del capital de trabajo es manejar cada uno de los activos y pasivos de la empresa para que se mantengan a ese nivel aceptable. Entre el capital de trabajo hay dos tipos de capitales. Hablaremos del primero, capital positivo. Este es el activo corriente, donde es la mayor parte del pasivo corriente. Tiene un colchón de seguridad en el cual responder por sus obligaciones y continuar con sus operaciones. La organización está con un superávit de capital de trabajo y no es necesario que recurra a bancos u otras fuentes de recursos. Después nos encontramos con el capital negativo. El capital negativo es cuando el negocio podría estar en riesgo al no poder cubrir sus deudas a corto plazo. Entre las consecuencias de un capital de trabajo se encuentra la exigencia de vender más al contado y disminuir la cantidad de cuotas, así como ajustar el calendario de pagos a recibir con el plazo con las cuentas que debes cubrir. Ahora hablaremos sobre los procedimientos y métodos para el análisis financiero del capital de trabajo. Primero empecemos con las comparaciones horizontales y verticales. Empezaremos por el análisis vertical. Este estudia las relaciones entre los datos financieros de una empresa para un solo juego de estados, es decir, para aquellos que corresponden a una sola fecha o un solo periodo contable. Los ejemplos de eso son los análisis verticales del balance general o el análisis vertical del estado de ganancias y pérdidas. Ahora vamos a hablar sobre el análisis horizontal. Este estudia las relaciones entre los estados financieros para dos juegos de estado, es decir, para los estados de fechas o periodos sucesivos uno del otro. El análisis horizontal mediante el cálculo de porcentajes o de razones se emplea para comparar las cifras de los estados, debido a que tanto las cantidades comparadas como el porcentaje o la razón se representan en la misma fila o renglón. Este análisis es principalmente útil para revelar tendencias en los estados financieros y sus relaciones. Al efectuar el análisis horizontal de 3 a más estados podemos utilizar como base diferente para calcular los aumentos o disminuciones que son, tomando como base de la fecha del periodo inmediato anterior o tomando de base los datos de la fecha o periodo más lejano. También está
el procedimiento de las tendencias. Este procedimiento consiste en determinar la propensa y absoluta relatividad de las cifras de los distintos renglones homogéneos de los estados financieros de una empresa determinada. El método proyectado o estimado se aplica para analizar los estados financieros pro forma o presupuestados. También está el procedimiento de control de presupuesto. Este procedimiento consiste en confeccionar un periodo definido de un programa de previsión de administración financiera de operación basado en experiencias anteriores y en deducciones razonadas de las condiciones que se prevén para el futuro. El otro es el procedimiento de punto de equilibrio. Desde el punto de vista contable, este consiste en determinar un importe en el cual la empresa no sufra ni pérdidas ni obtenga utilidades, es decir, el punto donde las ventas son iguales a los costos y a los gastos. También tenemos los análisis a través de las razones o ratios financieros, donde están las razones de liquidez de actividad, razones circulantes o de capital de trabajo y las razones rápida y de prueba de ácido. Las razones simples se pueden clasificar en razones estáticas, dinámicas, estático-dinámicas y dinámico-estáticas, o por su significado, ya sea razones financieras, de rotación o cronológicas, por sus aplicaciones u objetivos, razones de rentabilidad, liquidez, de actividad, de endeudamiento, de producción o de mercadotecnia. Las razones de rentabilidad son aquellas que relacionan los rendimientos de las empresas con las ventas o los activos del capital. Las razones de liquidez miden la capacidad que tiene una empresa para satisfacer sus obligaciones a corto plazo a medida que éstas vencen. Las razones de actividad miden la eficiencia y la liquidez de algunas cuentas específicas, como las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y los inventarios. Las razones de endeudamiento son aquellas que miden la porción de los activos financiados por deudas de terceros. Miden además la habilidad por cubrir interés de las deudas de compromisos inmediatos. Las razones de producción son aquellas que miden la eficiencia del proceso productivo, la eficiencia de la contribución marginal, miden los costos y capacidad de las instalaciones. También tenemos las razones de mercadotecnia, que son aquellas que miden la eficiencia del departamento de mercados, departamento de publicidad de una empresa. Y para finalizar el video les mostraremos algunos ejemplos. Esto es un ejemplo muy sencillo del capital de trabajo. Si una empresa con activos corrientes de 100.000 y pasivos corrientes de 120.000, esta empresa tiene un déficit de capital de trabajo de 20.000. En otras palabras, la empresa será incapaz de cumplir sus obligaciones actuales y debe vender activos a largo plazo de 20.000 o encontrar otras fuentes de financiamiento. Otro ejemplo es que si una empresa tiene activos corrientes de 50.000 y pasivos corrientes de 24.000, esta empresa tendrá un capital de trabajo de 26.000. La empresa podrá pagar todos sus pasivos corrientes de los activos corrientes y también le quedará el efectivo para otros propósitos. La empresa podrá utilizar el efectivo para financiar operaciones, pagos de deudas a largo plazo. También podrá distribuir el dinero a los accionistas. De nuestra parte sería todo. Espero que este video haya sido de su agrado. Y sin más que decir, hasta la próxima.